Hola, amigos, espero que se encuentren bastante bien. Hoy, les traigo el Cap 15 de la historia de Dragon Ball, una nueva vida. Como pudieron darse cuenta en el Cap pasado, Goku tuvo su primer día de trabajo haciendo algo que es totalmente de su agrado y asimismo, pudo terminar fácilmente con ello. No podría ser de otra forma como es de esperar. En todo caso, en este Cap se tratará algo relacionado y esto mismo terminará llevando a otra cosa. Esto que va a pasar, pondrá en la cabeza de Goku cómo pudieron haber sido las cosas si la familia de Freezer no estuviera haciendo daño a su universo, si no hubiera esclavizado a su raza, si la misma en vez de tomar un camino más destructivo fueran más como los Saiyajins del universo 6. Para lo que han seguido la historia han de saber que dije que, quiero que su llegada a la otra línea de tiempo no sea algo que piense correctamente y por esto, que no le pase por la cabeza que puede hacer lo mismo en su línea de tiempo original. Sí, no tengo pensado que las cosas por su llegada a la línea de tiempo alternativa sean diferentes o que haga una cosa y la otra sin consecuencia alguna o en su defecto, obviando las mismas porque es fuerte. No, la historia no va de eso y por eso su llegada a la otra línea de tiempo podría no pasar desapercibida desde el principio. Por otro lado hay seres que están por mucho sobre en el términos de poder. Por tanto, no tengo pensado que pueda llegar a la otra línea de tiempo y haga lo que se le dé la gana. Si como sea, dado a que no tengo pensado eso la idea de que puede hacer lo mismo dentro de su misma línea de tiempo pudo haber estado en su cabeza. Sin embargo, por algo que va a pasar más adelante será algo que no tomará en cuenta y decidirá tomar los riesgos e irá a otra línea de tiempo y por supuesto, se dará todo lo que tengo pensado. Por otro lado, en este Cap, eso que se va a dar dejar a la idea que tengo para esta parte de la historia y a su vez, el por qué esas dos imágenes centrales de la miniatura. No están ahí porque sí, porque se ven bien o porque había deseado llamar la atención. Bueno, en realidad sí. Jajaja, sea como sea, es algo que se va a dar en Cap siguientes. Eso sí, son un tanto explícitos y no creo que vaya a poder subirlos completos. Solo pondré algunas partes no tan alzadas de tono y esto me dará la oportunidad a poder avanzar mucho más rápido. Sí, escribí más de 6 caps muy alzado de tono o bien más 18. En todo caso, veré cómo resolver eso a su tiempo y poder traer los mismos. No es como que traten solo de esto. No, las cosas de mortales no solo se resumen a tal cosa y por lo mismo se darán otras cosas, y entre ellas, pasar tiempo con su hijo y alguna situación improvista en el parque mientras disfruta de la vida, ser invitado por alguna chica a un lugar para divertirse entre otras cosas, así que, no solo será sobre eso, pero si tienen bastante de esto. Por otro lado, pueden dejarme saber si les gustó el Cap, cómo va el dibujo. Sin más, los dejo. Una nueva vida. Capítulo 15. Encuentro consigo mismo. Las personas que habían estado apoyándolo al verlo terminar con su oponente de esa forma tan fácil se habían sorprendido bastante. No era para menos, no habían estado esperando en lo más mínimo que pueda terminar con el hombre de esa forma. De hecho, en todo lo que llevaban visitando el lugar no habían visto que uno de los participantes tuviera la oportunidad de hacer algo como eso, que alguien como ese hombre, alguien delgado en comparación con la montaña de músculo que era ese otro hombre, pudiera hacer algo como eso definitivamente no era algo que habían estado esperando de ninguna forma en la vida. No, eso era algo que no habían estado esperando de ninguna forma y fue algo que los sorprendió bastante. Por ello se había ganado un tanto de su apoyo y por lo mismo habían animado al hombre por el nombre cual se había llamado antes para su presentación. Se le era algo extraño. Sin embargo, estaba bien, podría llegar a acostumbrarse. Por el momento era mejor solo concentrarse en el hecho que el hombre era alguien bastante fuerte y hábil, además del hecho que podía llegar a hacer cosas bastante interesantes. Lo sabía bastante bien, el hombre había hecho algo bastante interesante cuando entró en el lugar y estaba claro que podría continuar haciéndolo de tener la oportunidad. Una vez terminada la pelea, la mujer había ido por él y se marchó con la misma mientras las personas en el lugar los miraban mientras el narrador del evento decía una que otra cosa sobre él, sobre su combate. Lo que más extraño se encontró fue el hecho que el hombre le haya dicho que su forma de cabello era extraña, eso fue algo que no se había esperado. Su cabello no era extraño, al menos no lo era para él. Bueno, que otras personas pensaran lo contrario no era algo que debería de ser algo muy sorprendente. La mujer lo encaminó hasta la oficina del hombre antes de dejarlo solo con él mismo. El hombre le habló sobre lo que había hecho así como algunas preguntas sobre lo que había hecho. El hombre sabía bien que nada de eso había estado dentro de los planes, pero el hombre lo había hecho, como era tal cosa. No podría entenderlo en lo más mínimo y por ello le había preguntado al hombre ante él. El Saiyajin solo le dijo lo evidente, que solo era un truco y conocía a otros más. Solo eso le había dicho al hombre, y él mismo no preguntó más al respecto, pues era claro que el hombre no deseaba decir nada más. Por otra parte, era de su conocimiento que el hombre podría hacer algo más de lo que podía hacer,
Era muy posible que para la siguiente vez no fuera tan sorprendente que haga algo nuevo teniendo en cuenta que no conocía demasiado del hombre. Sabiendo eso, solo le firmó un cheque al hombre antes de decirle lo que debería de hacer. No pensaba que fuera del todo necesario. Sin embargo, tuvo que hacerlo, pues debía de darle la información sobre el banco donde debería de ir. El Saiyajin tomó toda la información que el hombre le había dado y la había guardado de la mejor forma posible. ¿Cómo no podría? No tenía la menor idea de nada de lo que le había dicho el hombre, al menos no tenía experiencia en eso. Sí, pues lo que había leído en esos libros le había hecho entender bastantes cosas y lo que le había dicho el hombre fue algo que tomó sin muchos problemas. Aún así, la falta de experiencia en asuntos como esos era bastantes. Sin embargo, iba a obtener un poco de experiencia en esa oportunidad. Por lo mismo, una vez que el hombre le dio la oportunidad de marcharse del lugar, no tardó en hacerlo de ninguna forma. No se había marchado, según le dijo el hombre, muy cerca de donde estaba había un banco donde podría cambiar el cheque. Sin embargo, no tenía la menor idea a dónde estaba el banco, por lo mismo le preguntó a varias de las personas que encontró por la calle. Así había logrado llegar al lugar, tan pronto como llegó se acercó al cajero y le dio el cheque que deseaba cambiar. El proceso no fue muy complicado. No lo fue en lo más mínimo, al menos así fue hasta que le pidieron identificación y demás. No tenía nada de eso y mucho menos como era probar que era la persona a quien estaba firmada el cheque. Por lo mismo, el proceso se complicó un poco y de no ser porque llamó al hombre no había cambiado el cheque. Por suerte, las cosas se dieron como deberían de darse y fue algo bastante agradable de saber, de verdad. El cajero le había preguntado acerca de una cuenta de banco a la cual poder depositar el dinero, si deseaba la cantidad en efectivo. Dado su comprensión más amplia sobre las cosas, el Saiyajin entendió lo que decía el hombre al referirse en efectivo. Asimismo, como la cuenta bancaria. Sabía que esto era un servicio que ofrecían los bancos para poder ayudar a las personas a poder guardar su dinero de una forma segura. Claro, también habían otras cosas que el banco ofrecía. Sin embargo, en su caso sería la que podría llegar a usar. Le había dicho que no tenía ningún tipo de cuenta de banco. Eso había hecho que el hombre le recomendara crearse una y así poder mantener su dinero a salvo de las personas que podrían estar interesadas en obtenerlo de una forma muy poco agradable. Esto siendo un delincuente y ocasionalmente podrían aparecer uno que otros por el lugar. La verdad, eso era algo que ya sabía. En el mundo habían personas que buscaban robar el dinero que tanto trabajo le costó a otros poder obtener. Recordaba que su hijo le había contado de varias ocasiones que había detenido un asalto, un robo. Incluso él mismo hace un tiempo logró detener uno de esos actos y a los bandidos. Así que, era de su conocimiento que el hombre tenía bastante razón. Sin embargo, él no era una persona a la cual se le iba a quitar su dinero. No, eso era algo que no iba a pasar de ninguna forma posible y se lo había hecho saber al hombre. Claro, no le había dicho la forma en la cual podía impedirlo, pero eso no era algo que debería de saber. Lo importante era que no se lo iban a poder quitar, de eso no había ninguna duda. Por lo mismo le pidió al hombre que lo deseaba en efectivo. Eso fue algo por lo cual tuvo que esperar un poco, pues era bastante dinero y le habían entregado el mismo en un maletín. Con su dinero en mano, el Saiyajin se marchó del lugar. Llegar a la casa de su hijo no le costó demasiado y en ella tuvo la oportunidad de mostrarle los resultados de su esfuerzo o al menos, de su primer trabajo. Sí, pues eso de esfuerzo era algo que no había hecho en lo más mínimo. Bueno, eso teniendo en cuenta que fue capaz de poder vencer el hombre sin muchos problemas. En lo que sí había tenido que trabajar era su entrenamiento. Le había costado bastante poder llegar a ser tan fuerte como lo era en este momento. De eso no tenía ninguna duda, si tenía que pensar en eso como lo que le había costado esfuerzo, entonces sí estaría bien. Sea como sea, había obtenido ese dinero con la primer pelea y si bien iba a tener otra dentro de unos días y no iba a recibir ninguna paga, estaba bien. El dinero que tenía era bastante y no se quejaba en lo más mínimo, de verdad. Luego de pasar varias horas en el lugar conversando con su hijo, tomó la decisión de marcharse del lugar. Tendría que hacer algunas cosas en su casa y por lo mismo se marchó con su dinero. Una vez en su casa, no pudo evitar pensar en lo pequeña e insignificante que era en comparación con la casa de su hijo mayor. Era cierto que se podría vivir bastante bien en ella.
Sin embargo, no por eso dejaba de ser pequeña. Bueno, tal vez no era en lo cual debería enfocarse. Al fin de cuentas, debería de limpiar, debería de comprar alimentos y otras cosas, pues iban a vivir en la casa, por lo mismo, se apresuró a entrar en la casa. No muy diferente a otras ocasiones, una vez dentro de la casa se encontró con esos tantos y preciados recuerdos que tenía e iban desde esas veces en las cuales su esposa lo regañaba, hasta días felices que tenía con la mujer, con su hijo mayor y con su hijo menor en esos meses que habían estado viviendo juntos hasta que su hijo decidiera irse a vivir con su novia. Claro, era de su conocimiento que aún no estaban casados en ese entonces, pero no por eso dejaba de ser bastante cierto que solo eran pareja, que la fecha de su casamiento se acercaba, así que pudieron tener la libertad para poder hacer eso. Aún así, fueron días bastante divertidos, pues tenía a su pequeño hijo y con él hacían otras cosas para divertirse. La pasaba bastante bien con su esposa y qué decir cuando su hijo decidía ir por unos días a la casa de su hermano, unos días a la casa de su amigo Trunks. Esos días disfrutaba de su esposa tanto como podría. Desde el hecho que la mujer cocinaba bastante para él, hasta el hecho que tenían sexo por horas y se sentía tan genial, increíble como pocas cosas pudieron serlo. Amaba a la mujer, eso lo tenía bastante claro. Por lo mismo recordando esos momentos de amor que tuvieron entre los dos pasaron los minutos mientras estaba perdido en esos recuerdos que le habían puesto la idea de ir con la mujer y pedirle que viniera con él. Tenía trabajo, tenía dinero y vendría a vivir para la casa, así que, ¿qué más podría faltar? Solo faltaba a ella, estaba seguro que podría ser como antes. No, iba a ser mejor pues no tendría que estar muy lejos de ella. No tendría que estar lejos de su entrenamiento, no tendría que dejar de trabajar. Pues el trabajo era bastante flexible para él. Bueno, eso de flexible se debería de cuestionar dado al hecho que se suponía que debería de prepararse para cada pelea y dejar de entrenar no era algo que debería de dejar de hacer, sin embargo, era muy fuerte. Tenía un método que iba a darle la oportunidad de entrenar como había estado haciéndolo por más de 10 días. Y en ese tiempo ya había entrenado por más de 7 años. Así que, no iba a dejar de entrenar, de pasar tiempo con la mujer. Es más, teniendo en cuenta que podría entrenar con ella dentro de la habitación, tener algunas pequeñas peleas como antes de que quedara embarazada de Gohan, entrenar juntos, amarse como lo habían hecho. Estaba seguro de eso, solo necesitaba decirle a la mujer, solo necesitaba que ella estuviera con él y sería como antes y sabiendo que las cosas iban a funcionar de esa forma, decidió ir, ya podría sentir su ki. Iba a ir donde ella y a contarle todo lo que había hecho en estos días. Sin embargo, antes de que fuera capaz de ir con la mujer, ¿a dónde crees que vas a ir, imbécil? Esa voz hizo que mirara a su alrededor entre sorprendido y bastante curioso. Sí, pues junto a él no había nadie, no podría sentir a nadie más que él mismo y se dio cuenta que solo él estaba en el lugar. Sin embargo, esa voz le había hablado y nuevamente volvió a hacerlo. No vas a poder encontrarme, imbécil, dijo la voz nuevamente y el Saiyajin se notó tanto o más sorprendido que antes. ¿Cómo no podría? Sea quien le estaba hablando podría verlo y él no. Eso era algo muy preocupante. Tenía el conocimiento que Kami-sama tenía la oportunidad de hacer algo muy similar con las personas desde el templo. Sin embargo, esta no era la voz de Kami-sama. No, esa voz era muy diferente. Esa voz era muy similar a su voz, su ceño se profundizó bastante ante eso. Era muy parecida a su voz, no se había dado cuenta de ello tan rápido, pero ahora que lo pensaba mucho mejor no podría evitar pensar en eso. ¿Quién eres?, preguntó el Saiyajin en voz alta en un intento por saber qué carajos estaba pasando, pues él no tenía la menor idea. Era la primera vez que le pasaba algo como eso y por lo mismo no tenía la menor idea cómo debería de tratar esta situación. No se puede esperar demasiado de ti, supongo, dijo la voz, cosa que hizo que el Saiyajin se pusiera considerablemente serio ante lo que había dicho la voz. Al parecer por lo que había entendido esa persona sea quien sea conocía de él, asimismo como supuestamente él debería de conocer sobre él, ¿cómo era eso? Era cierto que dado que era su voz de podría pensar en que era él mismo. Sin embargo, no podría ser eso. Ese ser, esta voz si bien la misma no le pertenecía a él. Al menos eso creía y por lo mismo estaba interesado en poder saber qué era esa voz que podría escuchar. Era posible que viniera de Kaio-sama. Era de su conocimiento que en este universo habían 4,
Cada uno tenía un cuadrante del universo y hacían lo posible por ayudar a que las cosas estuvieran bien en los planetas circundantes. Bueno, eso era más por el hecho de ser guardianes que tenían el deber de poder dirigirse a su superior, informarle de amenazas para que él mismo, de ver la necesidad cosa que debería de hacer, tendría que tomar el asunto en sus manos y terminar con la amenaza o bien, poder decirle a su opuesto que lo haga. Si como sea, el hecho que hubieran 4 de ellos daba la oportunidad a que desde algún lugar le estuvieran hablando, era algo posible. Lo tenía bastante claro, pero no podría reconocer que esas fueran sus voces de ninguna forma. No, esta era su voz. Soy tú mismo, imbécil. El Saiyajin se sorprendió bastante ante lo que escuchó de la voz. Ciertamente, teniendo en cuenta que era su propia voz, pensar que era alguien diferente era algo muy tonto. Sin embargo, no por eso significaba que era algo normal. No. Eso era algo muy extraño y por lo mismo no estuvo muy seguro de poder creer que eso fuera cierto. No, eso era algo que se le era complicado de asimilar, de verdad, ¿cómo no podría? ¿En qué momento de su existencia antes de este momento había escuchado de algo como eso? Bueno, tenía que decir que se había leído sobre eso. Sin embargo, lo que se decía sobre esos casos que se presentaban en diferentes personas no era algo bueno. No, regularmente era una señal que se estaba volviendo loco y eso no era bueno de ninguna forma, de verdad. Así que, el hecho de poder escuchar esa voz en su cabeza era algo bastante interesante, sorprendente, extraño y no en una forma agradable. Me estaré volviendo loco, pensó el Saiyajin y miró sus manos intentando de esa forma poder llegar a una conclusión sobre eso, lastimosamente no fue algo que pudo hacer. Claro que no te estás volviendo loco, pero no puedo asegurar que no seas estúpido, dijo la voz nuevamente, cosa que hizo que el Saiyajin se sobresaltara un poco. Era cierto que el hecho que estuviera escuchando esa voz desde hace unos segundos debería de haberse hecho un poco más la idea dado al hecho de escucharla, y más teniendo en cuenta que era su propia voz. Sin embargo, no había sido capaz de poder hacerlo. No, lo que le estaba pasando era algo a lo cual no podría acostumbrarse tan pronto y menos al tener en cuenta que esa voz en su cabeza le estaba hablando y no era parte de una locura adyacente en su ser. Sin embargo, no era ese el caso. Entonces, ¿qué era? No tenía la menor idea de ello de verdad, y por lo mismo en esa situación, esa voz que nuevamente le hablaba le hizo tener ese efecto. Entonces, ¿eres yo mismo? Preguntó el Saiyajin nuevamente en voz alta, cosa que no preocupó en lo más mínimo a la entidad dueña de la voz que estaba hablando con él en ese momento. No, en lo que la entidad respectaba. El hombre no era quien pensaba las cosas de la mejor forma y por eso una vez que por fin tuvo la oportunidad de poder hacerlo al lograr destruir completo el muro que lo había mantenido por tanto tiempo lejos de la luz, decidió hacerse presente al hombre. Esta oportunidad, con el caos mental que el hombre tenía dado a esa mujer, le había dado la oportunidad de poder hacer tal cosa. La verdad, no iba a decir que agradecía a la mujer por hacer eso. No, era parte del estúpido y así no lo quisiera, era algo que le había afectado. Sin embargo, de los dos no era el estúpido. Ya te dije, soy tú, dijo haciendo que el Saiyajin nuevamente frunciera el ceño. No podía evitarlo, escuchar que una voz dentro de su cabeza, por lo que podría decirle, estaba diciendo que era él mismo, lo estaba ofendiendo, era algo bastante interesante, bastante extraño. De no ser por el hecho que la voz le había dicho que no se estaba volviendo loco, lo estuviera pensando. Es más, ya había estado en su cabeza, de verdad. Así que, no podría evitar tener una reacción como esa al escuchar algo totalmente antinatural. Pero, ¿cómo es eso? Quiero decir, se supone que no debería de haber pasado esto, dijo el Saiyajin sintiéndose bastante extraño ante el hecho que estaba conversando con una voz dentro de su cabeza. Diablos, si realmente se estaba sintiendo como alguien que no estaba mentalmente estable en este momento, de verdad. Por suerte nadie lo estaba viendo en ese momento y podría estar más tranquilo, de lo contrario estaba seguro que no estaría sintiéndose tan bien. Bueno, el hecho que no se sintiera bien con el hecho de estar haciendo algo como eso era prueba de que no se estaba volviendo loco. Sí, pues a los mismos poco le importa lo que hacían, cómo los veían. De hecho, eso era por lo cual se podría reconocer a uno particularmente. La forma normal en la que otros y por otros, la gran mayoría de las personas ve como algo malo, algo que no es normal.
Así que, estaba claro que no estaba loco, así eso estuviera pasando en ese momento. A ver, deja de preguntar estupideces y concéntrate en tus habilidades, por el amor de Dios. Dijo la voz reprendiendo al hombre de quien claramente podría escuchar los pensamientos y los mismos casi le causaban dolor de cabeza. Si tanto te interesa convencerte a ti mismo, entonces, entra en tu cabeza, se supone que has llevado un entrenamiento mental por bastante tiempo. No debería de ser problemático para ti, bueno, eso era cierto, tenía que reconocerlo. Si tanto deseaba saber sobre lo que le estaba pasando en este momento, así como el hecho de dejar de verse como un idiota hablando con nadie, bien podría entrar en su mente para poder conocer cuán cierto era lo que esa voz le estaba diciendo. El Saiyajin se sintió como un tonto al haber dejado pasar eso por alto, dejando sus pensamientos entró a su mente y no pasó mucho tiempo para que lograra entrar en su mente. Sus ojos se abrieron al poder ver con sus ojos a quien se supone que estaba hablando con él, era similar a él, incluso llevaba las mismas ropas en una clara muestra de que era una representación de sí mismo. Sin embargo, el ki que podría sentir de esa entidad era muy diferente al que poseía. Desprendía una sensación salvaje, peligrosa y bastante de cuidado. Daba para pensar que si se decía algo que vaya en contra de lo que la entidad estaba pensando se podía lanzar contra él con el fin de poder pelear contra él. Era una presencia muy diferente a la de él, de verdad, y justo ahí posiblemente se encontraba su mayor diferencia. La presencia se sentía bastante peligrosa, era tanto así que casi estaba entre el lado de ser malvado. No tanto como para poder terminar con la vida de alguien al ser alguien de una gran maldad, pero sí era el tipo que podría terminar con la vida de quien lo sacara de su estado de reposo. Simplemente esa presencia se sentía peligrosa que no era mejor a poder decir que era el lado más despiadado del Vegeta de hace años cuando se encontró con él luego de revivir tras ser asesinado por Piccolo con el fin de así, también terminar con su hermano. ¿Quién eres?, preguntó el Saiyajin mientras miraba a quien era una parte de sí mismo. Era algo extraño, no desprendía un ki como esa entidad. Era cierto que no iba a decir que era como el desgraciado de Freezer cuando se encontró con él por primera vez. Sin embargo, tampoco iba a decir que era mejor que el cruel Vegeta de ese momento. Al sujeto no le importaría matar a cualquiera que a su parecer pudiera significar un peligro, así la diferencia de poder fuera simplemente demasiada. La entidad negó con su cabeza en una señal de clara decepción. No podía ser diferente, ya le había dicho que era una parte de sí mismo y aún el hombre no dejaba de pensar en otra cosa. ¿Por qué? No tenía la menor idea, de verdad. Se supone que las cosas habían sido bastante claras cuando lo había dicho y lo continuaba haciendo en este momento donde el hombre podría verlo con sus propios ojos. Sin embargo, el sujeto se negaba a las cosas, o al menos, no entregarse al hecho de poder tomarlo como una posibilidad y pensar en el por qué. Frunció el ceño ligeramente cuando recordó lo similar que fue cuando su hermano le estaba hablando sobre su raza. Lo que eran, el hombre simplemente se negó a reconocer lo que eran y se entregó al hecho de ser un terrícola. Simplemente patético, en ese momento mientras estaba atrapado había deseado poder salir para hacer algunas cosas. La primera, golpearse a sí mismo por decir semejante estupidez. Era cierto que no iba a negar por un segundo que vivir tranquilo, en paz como había estado viviendo el hombre en estos años hasta ese momento era algo bueno. No veía nada de malo en ello. Incluso vivir entre los terrícolas no era algo desagradable en lo más mínimo, tampoco lo era protegerlos. No, eso lo veía bastante bien, y más sabiendo que su existencia estaba ligada a ellos. No tanto por el hecho de que en este planeta era que vivía. No, eso no le importaba en lo más mínimo. Solo era por el hecho que si estos estúpidos terrícolas no progresaban, si otros no lo hacen, en cualquier momento podía desaparecer. Así que, cuidar sus patéticas vidas era algo que debería de hacer. No por ello, le importaba una mierda lo que pudiera pasar con ellos, sino por sí mismo. Siendo un ser tan poderoso como lo era, perder todo eso por seres ajenos a él mismo definitivamente no era algo bueno de ninguna forma. La segunda, era para golpear al hombre. El imbécil pensaba que era más débil que él. Las cosas no eran de esa forma. No, eran muy diferentes. Era cierto que no iba a decir que era más fuerte que Freezer esa vez que se vieron por primera vez. No estaba loco, conocía sus límites mejor que nadie, por eso mismo podría decir que podía golpear a su hermano sin problema alguno dado a la diferencia de poder que había entre los dos.
De haber estado en ese momento no hubiera sido nada complicado poder enseñarle en ese momento quién mandaba, lastimosamente no pudo hacer tal cosa. Estuvo encerrado en este lugar del cual por fin se había liberado. El muy estúpido pensaba que ese era su poder en ese momento, él pensaba que era una escoria. Sin embargo, su poder doblaba por más de 10 veces el poder del estúpido. Por lo tanto, que ese estúpido le estuviera diciendo que era una basura entre otras estupideces que no era, había hecho que le molestara y en consecuencia había golpeado el maldito muro con fuerza con el fin de poder demostrarle su lugar. Sí, pues quien era de clase baja era él. El hecho de nacer con su poder suprimido no lo hacía a alguien débil. No, de hecho era lo contrario. Lo hacía mucho más poderoso de lo cual él lo era, pues era una capacidad que ningunos otros estúpidos como él, como Vegeta no podrían usar y habían sido elogiados, mimados por su poder. Aún recordaba la palabra de su padre en algunas ocasiones donde hablaba de lo fuerte que había crecido el estúpido de Vegeta, el orgullo de su padre por nacer con un nivel de poder sobre las 1000 unidades. Patético, su poder de nacimiento fue más alto que el poder del estúpido. La diferencia estaba que su calma, el estado suspendido de su poder solo daba la oportunidad a que una pequeña parte de su poder pudiera dejarse sentir por ese estúpido aparato, lo sabía bastante bien. ¿Cómo no podría? Mientras estaba en esa máquina donde se estaba terminando de desarrollar dado a que nació un poco prematuro amén de nacer con un cuerpo frágil lo mantenía adormilado. Sin embargo, se daba cuenta de lo que pasaba a su alrededor y en esos momentos no había otra cosa que hacer que intentar aprender todo lo que podría no solo de su entorno, sino que sobre sí mismo. Y una de las primeras cosas de las cuales se enteró, era que tenía una peculiaridad que otros tantos no tenían y ese aparato solo lograba medir 5 como su máximo poder. Era cierto que no fue hasta estar en la Tierra donde fue capaz de dominar y potenciar esa habilidad. Sin embargo, no era como que lo molestaba, no era como que fuera débil por ese hecho. De haber tenido la oportunidad le hubiera enseñado la diferencia que había entre los dos. Así como el hecho que en la pelea contra Vegeta esa vez hubiera golpeado al hombre sin muchos problemas. Sí, pues su poder para entonces era más del triple en el máximo poder que tenía el estúpido quien fue duramente golpeado por el tonto de Vegeta. Bueno, no había podido hacer nada para poder cambiar las cosas. En ese momento había estado en este lugar y así le habían dicho al hombre que no era un terrícola. No había tenido la oportunidad de hacerle daño y con ello hacer más débil el maldito muro. Solo con el paso del tiempo mientras el estúpido aceptaba cada vez más y más que no era un terrícola se había debilitado y eso alcanzó un punto considerablemente alto cuando aceptó que era un Saiyajin contra ese sujeto, llamado Broly. Ese sujeto sí que era fuerte, y no muy diferente a él. Tenía la capacidad de tener su poder en un estado restringido, solo que a diferencia de él, al chico le molestaba los sonidos muy fuertes, por lo mismo cada vez que hacían demasiado ruido se molestaba y su poder aumentaba y aumentaba dado a sus diferentes marcas que bien desde unos 50, 100, 200, unos simples 1000 puntos, hasta las 20.000. Eso había llevado a que más de un estúpido aparato de esos fueran desechados como que estaba dañado. ¡Qué idiotas! Solo no se daban cuenta que estaban evolucionando y como tal, deberían de tener algún cambio que otros no tenían. Mantener su poder suprimido era algo que ellos no podrían tener a temprana edad y tampoco aprendían a hacerlo en su edad adulta. No por eso significaba que no podrían aprender. No, claro que podrían hacerlo, pero eso no significaba que se hubieran interesado por ello, tampoco tenían el conocimiento para poder conocerlo. Ciertamente, no iba a decir que todos esos que tenían un ki bajo eran iguales que Broly, que él, que algunos otros que recordaba. No, algunos simplemente tenían un poder bastante bajo de pelea. Por supuesto, había quedado claro que mientras tuvieran un buen entrenamiento de por medio se iban a hacer muy fuertes y prueba de eso era el mismo sujeto que estaba enfrente de él en este momento. El sujeto había logrado aumentar su poder hasta niveles increíbles aún con el hecho de no tener su máximo potencial como Saiyajin con él. Diablos, el hombre ni siquiera se había quedado con una pequeña parte de su poder, de su potencial. Sí, pues luego de ese golpe que recibió en la cabeza, este lugar se convirtió en su prisión con su potencial completo, así como el hecho que este fue el lugar donde se quedó con todo el poder que debería de tener el hombre desde su nacimiento y así como el lugar donde la mayor obtención de poder con los entrenamientos del hombre se habían quedado. Estaba seguro que su obtención de poder en una escala de 10 debería de ser 8 y el hombre tenía 2, tal vez 3.
puede que unos puntos más. Sí, pues el poder del hombre aumentaba demasiado lento. Claro, era de su conocimiento que eso había sido parte del problema de la transformación. Sin embargo, no por eso significaba que debería de ser tan lento el crecimiento que el hombre tenía en este momento. No, no, aún el hombre tenía una muy baja obtención de poder en sus entrenamientos. Sí, pues simplemente había logrado subir unos puntos más. Tal vez llegaba a solo 5 y con suerte. Por lo tanto, aún faltaba demasiado para lograr igualar la velocidad de obtención de poder que tenía, de eso no tenía la menor duda, pues era de su conocimiento que el hecho que estuviera en este lugar, que ese sujeto luego de ese golpe lo haya suplantado no le daba la oportunidad de usar todo lo que tenía para ofrecer. Ahora. Sin embargo, podría obtener esa parte que le pertenecía y con ello su cuerpo. Claro, no estaba pensando que iban a luchar y el más fuerte se iba a quedar con la personalidad dominante o en su defecto la que iba a permanecer mientras el otro iba a ser encerrado donde estaba. No, eso era una estupidez. Se supone que luego de ese golpe había quedado encerrado en ese lugar y se creó una personalidad. Por lo que sabía, era claro que debería de hacer algo más. De hacer eso, solo estaría limitando sus capacidades. Claro, sería en menor medida dado al hecho que era quien tenía el mayor potencial de los dos. Sin embargo, no por eso estaría limitando sus capacidades, eso no le interesaba en lo más mínimo. No, eso era algo que no podía gustarle de ninguna forma posible. Por lo que había logrado darse cuenta mientras estaba en el lugar, lo que había logrado el hombre aún al ser una segunda personalidad que se había creado por ese suceso que le pasó cuando era un niño, había hecho que esa personalidad creada desarrollara casi por su cuenta todo lo que ahora era. Así esa baja obtención que tenía con diferencia a él, de hecho, por lo mismo era que a pesar de que había entrenando y entrenando hasta el agotamiento, de haberse recuperado una y otra vez mucho menos de la mitad de todos los resultados de los entrenamientos que hizo el hombre, su poder no había crecido tanto a diferencia de su poder que sí había crecido más de 3 veces con relación al poder del hombre. Si podría unir todo eso podía conseguir una elevación bastante agradable de sus capacidades, de eso no tenía ninguna duda, de verdad. Entonces, ¿por qué debería de encerrar esa parte de él? Era una completa estupidez. Ya que de un accidente puede salir una bendición como esa no se podría desperdiciar de esa forma. Por supuesto, era de su conocimiento que podía no ser muy fácil de convencer al hombre para lo que deseaba y posiblemente debería de tratar por los golpes al hombre, pues era más terco que una mula, de eso no tenía ninguna duda. Así que, no estaba de más hablar, consideraba que siendo la misma persona era una estupidez pelear. ¿Cómo es que estás aquí?, preguntó Goku mientras miraba al otro sujeto que detrás de él balanceaba su cola. Vaya, eso es una pregunta interesante. Casi llego a pensar que nunca lo ibas a preguntar, dijo el Saiyajin con cola sonriendo mientras miraba a su otra mitad por decirlo de una forma quien lo miraba bastante serio. ¿Cómo no podría estarlo? Eso era un acontecimiento bastante extraño que llamaría la atención sí o sí de quien lo estuviera padeciendo. Ahora, siendo él quien lo estaba padeciendo estaba claro que debería de prestarle atención. Si no lo hacía entonces era más estúpido de lo que había llegado a pensar la entidad que estaba viendo en este momento. Bueno, el sujeto mostraba actitud, eso era algo que lo hacía sentir bien. Sí, pues sabía que en ocasiones el hombre demostraba ser quien daba las órdenes como debería de ser. Aunque bueno, eran tan pocas que era vergonzoso y más teniendo en cuenta que el hombre era muy tonto. Por suerte, el hombre había logrado mejorar un tanto de eso y ahora no parecía ser la misma persona. Por supuesto, no pensaba que era más conocedor que el hombre. Diablos, de haberse encontrado antes, un mes antes, semanas antes para este momento fueran exactamente igual. Bueno, eran iguales, convivían en el mismo cuerpo, su apariencia era similar. La diferencia entre los dos estaba en sus ki, nada más, lo tenía bastante claro. Sin embargo, antes iban a tener un conocimiento bastante pobre los dos. Así que, saber que el hombre había aumentado su conocimiento, el propio dado al hecho que lo vivía era similar, al menos en lo referente a conocimiento, experiencias, sensaciones, entrenamiento. Sin embargo, en lo referente a tener un combate con alguien, tener sexo con una hembra era algo que no había sentido de ninguna forma. Solo había tenido la oportunidad de verlo, reaccionar a ello.
Era algo un tanto desafortunado, de verdad. Estoy aquí desde hace mucho tiempo, exactamente desde que me caí por un acantilado y me golpeé la cabeza. Goku frunció el ceño ligeramente, la entidad que estaba viendo en este momento no se estaba refiriendo a él como una parte de él. No, más bien el hombre se estaba refiriendo a él como quien debería de tener el control, como de quien formaba parte. ¿Cómo era eso? Se suponía que la entidad debería de ser una parte de él, no al revés como el hombre daba a entender con sus palabras, lo sabía bastante bien. Sin embargo, el hombre no decía las cosas en ese sentido, era algo bastante curioso e iba a preguntar al respecto. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar algo al respecto, el hombre empezó a hablar nuevamente. Cuando me golpeé la cabeza con esa endemoniada roca, quedé atrapado en este lugar y con ello todos mis conocimientos, con ello la mayor parte de mi potencial, de mi poder. Goku se sorprendió un tanto por lo que escuchó decir al hombre. Era de su conocimiento que dado a ese hecho no terminó haciendo lo que le habían pedido que hiciera, agradecía eso. En este planeta había conocido a increíbles personas y no deseaba cambiar eso por nada en el mundo. No, todas esas experiencias habían hecho de él alguien bastante buena persona. Recuerdo eso, por ello no termine matando a los terrícolas para conquistar el planeta, dijo Goku haciéndole saber que no le interesaba saber en lo más mínimo qué conocimiento podía tener la entidad. Sin embargo, en lo referente a su poder sí le interesaba bastante. ¿Cómo no podría? El poder que tenía esa entidad era increíble, era tanto que era lo causante de su seriedad en el momento. Si esa entidad intentaba tomar el control de él dudaba que fuera capaz de poder combatir con él. Sí, por lo que había dicho era igual que él, y si de entrada tenía más de 3 veces más poder que él en su estado normal, que quitaba que en sus transformaciones no lo superara también, era una tontería pensar de esa forma. Por lo tanto, debería de ver con cuidado la situación e intentar encontrar una forma de poder solucionar las cosas de otra forma, pues a los golpes no iba a poder, de eso no tenía la menor duda. La entidad frunció el ceño ante lo que dijo el hombre ante él. Por un segundo pensó en preguntarle de qué estaba hablando. Sin embargo, recordó lo que había dicho el estúpido de Raditz. El sujeto estaba muy equivocado sobre eso, no era de esa forma. Sin embargo, el tonto, el hombre delante de él dejaba claro que no tenía la menor idea sobre tal cosa. Él simplemente se había dejado conducir de una información que no tenía la menor idea de dónde había salido, de verdad. Sin embargo, no era como que pudiera hacer algo para cambiar el hecho que era lo que había escuchado, a lo que se había acostumbrado. Por suerte, era quien conocía lo que había pasado en realidad y por tanto, era quien tenía la verdad de las cosas. Sé que no eres alguien muy inteligente que se diga, pero no por eso se supone que deberías de creer todo lo que se te dice. Quien no sabe, cuestiona y eso trae el conocimiento, dijo la entidad un tanto molesta por el hecho que el hombre había llegado a aferrarse de esa forma a esa estupidez que le habían dicho. Bueno, tenía que decir que iban con el tipo de persona que habían en su raza, lo que hacían para sobrevivir en ese momento. Sin embargo, no era la verdad. Lo que dijo la entidad enfrente de él fue interesante. No por el hecho de que ahora pudo encontrar el significado oculto de sus palabras que si bien no lo era tanto, sí podría traer un tanto de confusión. Sino porque la entidad enfrente de él estaba negando ese hecho, como lo sabía él. La entidad debería de tener los mismos conocimientos que él, al menos así debería de ser, pues bien sabía que había una parte de su vida que para nada recordaba. De hecho, ahora que pensaba en eso la entidad había dicho que se había quedado con sus recuerdos. ¿Cuáles eran? No tenía la menor idea, pero el hecho que la entidad mencionara algo sobre eso era algo interesante que sin duda se había robado su atención. Sus ojos se abrieron y se tensó ligeramente cuando vio a esa entidad si bien parecida a él, considerablemente perversa con relación a él que no tenía ningún tipo de maldad. Esa entidad que tenía ese incremento de ki que la verdad lo tenía entre nervioso y un tanto asustado como emocionado por la idea de pelear contra él. Estaba asustado porque no tenía la menor idea que iba a pasar entre los dos, el ki de la entidad no era para nada bueno. No, estaba lejos de poder serlo. No conocía el porqué de la aparición de la entidad, así como que deseaba. Había leído un poco sobre estas situaciones. No podría decir cómo se había formado esa entidad en su cabeza, sin embargo. Dado a lo que conocía podía llegar a pensar que se había creado por el hecho que se golpeó la cabeza.
Así como le dijo la entidad, terminó quedando atrapado en el lugar donde estaba en ese momento hasta justo ahora. Esa personalidad, esa entidad que se había creado podría contener recuerdos, como bien dijo, sobre cosas que no recordaba sobre su niñez, y asimismo, podría decir que continuaba siendo igual que como lo era en ese entonces. De hecho, tenía sentido considerando que se había quedado atrapado en el lugar una vez pasado ese suceso, y asimismo, su personalidad no cambió en lo más mínimo. Que pudiera sentir el ki de la entidad de esa forma era algo entendible teniendo eso en cuenta. Asimismo, debería de pensar en la posibilidad que la entidad todavía tuviera el deseo de poder terminar con las personas del planeta Tierra. Sí, así debería de ser, así tendría que pensar dado a lo que sentía en la entidad. Y eso no era algo que podía gustarle en lo más mínimo, y mucho menos teniendo en cuenta que la diferencia de poder entre los dos era tan grande como lo era. No podría sentirse bien cuando sus posibilidades de mantenerlo a raya eran tan pocas. Por eso, ver que el hombre hizo ese primer movimiento, así sea con una de sus extremidades, no fue capaz de evitar sentirse bastante tenso y considerablemente asustado. Sin embargo, incluso entonces su sangre guerrera lo hacía sentirse emocionado ante el hecho de tener la posibilidad de luchar contra alguien tan fuerte como lo era. A diferencia de lo que había estado esperando, la entidad no pensó en hacer nada malo o bien algo que pudiera dar inicio a una pelea. No, él simplemente chasqueó sus dedos. Una vez hecho eso, vio como el lugar cambió bastante, de un lugar oscuro de no ser por la tenue luz que los alumbraba a ambos, cambió por un lugar muy parecido a una cueva donde sin duda podrían verse mucho mejor de lo que lo habían hecho antes. Goku le dio una mirada rápida al lugar y se dio cuenta de dos cosas particularmente interesantes. La primera, si estaba en una cueva. Sin embargo, no era una cueva normal. No, la cueva funcionaba como una casa. Sí, podría haber algunos instrumentos considerablemente poco sofisticados, avanzados como los que tenía en su casa, los que había en su mundo. Había dos dormitorios, puestos sobre una base de roca que por obvias razones hacía el soporte del colchón, un poco más apartada hacia otra pequeña mañana. Una mesa con dos sillas. Había una pequeña cocina con algunos que otros trastes. El piso, no había piso. La tierra estaba en el suelo del lugar. Así eran la casa de los Saiyajin, y particularmente los denominados de clase baja. Los de clase alta tenían muchas mejores casas y sus respectivas comodidades, al menos eso había logrado ver por lo que se veía a lo lejos. Bueno, no era como que podría ser diferente, vivir en una cueva de ninguna forma podría ser algo que se considerara como algo cómodo. Con la casa que Goku tenía era como vivir en un palacio en comparación con ese lugar, esa cueva donde estaba en ese momento, y por obvias razones vivían personas. En un lugar, un poco apartado de los demás, había un objeto donde había un bebé, tenía el mismo cabello que él. Así como el hecho que tenía algo pegado a su rostro así como a su pelvis. Él entendió que por ese aparato podría respirar, como hacer sus necesidades mientras estaba dentro de esa máquina, con un líquido que bien podía pensar en el hecho que era un líquido similar en el cual fue introducido luego de su pelea con Ginyu en Namek. Una cola sobresalía de la parte trasera del bebé en ese aparato. La segunda tenía su misma forma de cabello, y asimismo se dio cuenta que tenía que ser él. Sí, pues se supone que eran los recuerdos de la entidad, que bien debería de ser otra parte de él, así que debería de ser él. Ese pequeño bebé que había en ese aparato debería de ser el de pequeño. Asimismo, se dio cuenta que en el lugar había una mujer de figura esbelta, su cabello llegaba hasta sus hombros. Tenía un traje considerablemente similar a los que llevaba Vegeta, solo que en otra forma y color diferente. Con la mujer había otra mujer de una contextura obesa con cabello más corto, con un traje muy similar, pero con hombreras. Ambas estaban hablando de algo que no podría entender demasiado bien, pero progresivamente se iba haciendo más entendible hasta que logró escuchar. Ambas estaban hablando sobre él, y estuvo más seguro de eso cuando se fijó más en el exterior, y asimismo se sorprendió con lo que vio. Un niño muy similar a su hermano estaba jugando con otro fuera de lugar, eso lo había sorprendido tanto que pensó en salir. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, la voz lo detuvo. Mis recuerdos llegan hasta ese punto. Más allá de la cueva no verás nada más. Eso hizo que Goku le diera una mirada a la entidad, y de paso terminó mirando a donde estaba el bebé y se dio cuenta que estaba cerrando los ojos, y asimismo, las voces de las mujeres se fueron haciendo muy pocas entendibles hasta que simplemente dejó de escucharse cuando todo se volvió negro de nuevo.
Era increíble, no había pensado que ese sujeto que se había vuelto alguien con tantas ansias de sangre de inocentes fuera alguien capaz de poder jugar con otros niños de su propia raza. No, eso simplemente había sido algo que no había pensado en lo más mínimo. Diablos, había llegado a pensar que el hombre desde pequeño no era más que un desgraciado que solo pensaba en hacer daño a las personas, para quedarse con su planeta y poder vendérselo a Freezer, o mejor dicho, disfrutaba de poder trabajar para Freezer y terminar con la vida de millones de personas para poder quedarse con su planeta. Las palabras de la entidad llegaron a su cabeza y tuvo que decir que tenía bastante razón, creer las cosas que se le había dicho posiblemente no era lo mejor. Debería de investigar más y solo luego podría llegar a poder decir algo sobre lo que se le había dicho. Lo sabía. Bueno, tenía que decir que la forma en la cual el hombre se había presentado no podría esperar demasiado sobre él. Al menos eso había pensado. Sin embargo, lo cierto era que su estúpido hermano era un niño como cualquier otro. Pensando en eso, recordó aquella vez que Vegeta murió en Namek. Al hombre no le había gustado demasiado trabajar para Freezer, según sabía deseaba ser lo suficientemente fuerte para poder terminar con el desgraciado. Diablos, la frustración por todo lo que el demonio del hielo le hizo, fue tal que el hombre se rompió totalmente esa vez. Si había algo que no había pensado de ese despiadado e increíblemente fuerte guerrero, sin duda alguna era verlo llorar. Sin embargo, esa vez lo vio y con eso le había demostrado que realmente le había afectado bastante servir al demonio del frío. Lastimosamente, no podría decir lo mismo de los millones que mató, el hombre posiblemente ni siquiera tenga un sueño sobre eso a estas alturas de juego. Si como sea, ahora tenía claro que los miembros de su raza no eran personas malas, que son genéticamente adecuados para ser violentos, agresivos, despiadados. No, eran como cualquier otro niño, el problema estaba en cómo crecían. Ahora que lo recordaba, Vegeta había dicho que desde niño había estado conquistando planetas. Por lo tanto, estaba seguro que eso era lo que los cambiaba a ser seres tan despreciables y ruines como lo eran en su raza. No lo culpaba. No, era de su conocimiento que habían vivido bajo el control de la familia del frío por un tiempo considerable. Tuvieron que servir a ellos por mucho tiempo y asimismo, no tuvieron la oportunidad de cambiar, de poder ser mejores de lo que eran, ser como los Saiyajins del universo 6, era una pena. Pudieron llegar a hacer bastante por el universo e incluso tal vez pudieron llegar a ser como los terrícolas que vivían concentrados en sus asuntos, pudieron haber sido como los Saiyajin del universo 6. Era cierto que no había vivido con ellos o al menos no había ido a su planeta para poder decir cómo exactamente se componía su sociedad, pero sin duda alguna no eran como los Saiyajin de su maltrecho universo. Era imposible de negar que pudieron haber llegado a tener una gran civilización. Sin embargo, las cosas no pasaron de esa forma. Goku salió de sus pensamientos cuando, a pesar de que estaba oscuro el lugar, a diferencia de antes, escuchaba unas voces. ¿Entonces, se llama Kakaroto? Preguntó una voz que, si bien no podía decir a quién le pertenecía dado al hecho que estaba oscuro, podría llegar a decir sin muchos problemas que era la de un niño y, considerando la pregunta, bien podría ser la de su pequeño hermano. Bueno, eso sería dado a cómo podría verlo en ese momento. Sí, así es, Raditz, con eso no había estado equivocado en lo más mínimo. No, realmente era la voz de su hermano preguntando su nombre. ¿Acaso pasó en verdad? Lo estaba escuchando y eso bien pertenecía a lo que era su pasado, ese pasado que para nada recordaba dado a que esos recuerdos los tenía esa entidad que no era otra cosa que una parte de él. Por lo tanto, debería de ser así, pero el hecho que fuera tan diferente a lo que conocía era algo que lo hacía pensar que no era para nada cierto. ¿Cómo no podría serlo? Lo que conocía de los Saiyajins no era lo mejor que se podría esperar. Diablos, había pensado que el destino que habían tenido independientemente de lo que hacían, de como paso, estuvo merecido. Ahora, sin embargo, no podría pensar de esa forma. No, era algo imposible. Pues era claro que tenían esperanzas de ser diferente, de no haber estado bajo el control de Freezer, de su padre, de eso no tenía ninguna duda. ¿Y cuándo saldrá? Quiero decir, ha pasado mucho tiempo en la máquina. Las risas de la mujer se dejaron escuchar por unos segundos. Es un bebé de lento desarrollo, Raditz. Está terminando su proceso de crecimiento dentro de la máquina. Oh, dijo el chico sintiéndose un poco triste por eso, y tanto Goku
como la mujer a quien no podrían ver se dieron cuenta y el hecho que mujer le preguntara al respecto fue algo que le hizo saber que no estaba equivocado. ¿Qué pasa? Solo es que pensaba en jugar con él. Otros de mis amigos han tenido hermanos y juegan con ellos. Si ya había estado sorprendido por lo que estaba escuchando, ahora lo estaba más. La última vez que había escuchado al hombre, le había dicho que iba a matarlo, que tenía que terminar con la vida de los terrícolas o de lo contrario él mismo terminaría con ellos. Así que, escuchar que el hombre cuando más pequeño tenía los mismos pensamientos que un niño terrícola era algo sorprendente, de verdad. Así que, era algo de entender que se sorprendiera por ello. No creo que deberías de concentrarte demasiado en eso, Raditz. Sabes que serás enviado por primera vez a un planeta dentro de unos meses. Goku se sorprendió por eso. Había pensado que ya había ido a uno de sus primeros planetas e incluso entonces, continuaba siendo como un niño. Sin embargo, las cosas no eran como había pensado. El chico no había ido y cuando lo hiciera bien podría comenzar los problemas o bien, el proceso de transformación que lo iba a convertir en un desgraciado asesino que definitivamente no le importaba a nadie más que sí mismo. Lo sabía bastante bien y al parecer, a la mujer no le importaba demasiado tal cosa. No, la mujer iba a dejar que se marchara en una clara muestra que era alguien muy similar a todos los demás. Al menos eso pensó, sin embargo. Lo que escucho de la mujer le hizo saber que estaba muy mal por nueva vez. No me gustaría que vayas a ese lugar, eso que hacemos por estar sometidos bajo las órdenes de ese tirano no nos deja otra opción. Aún así, no me gusta la idea, es algo demasiado horrible, muchos muertos, otros son heridos de muerte. No quiero que pases por eso, dijo la mujer sonando considerablemente triste y desagradada ante la idea. Al parecer no era como había pensado. No, ella era muy diferente por lo que lograba darse cuenta en ese momento. ¿Por qué? Ya se había dado cuenta que no todos los Saiyajins eran unos desgraciados asesinos de nacimiento. Sin embargo, ella era adulta. Estimaba que la misma debió de haber participado en bastantes de esas invasiones entonces. ¿Cómo era que a la mujer no les gustaban esas cosas? A Vegeta mientras lo había hecho le había gustado y más por el hecho de verse superior a otras razas del universo. Era algo estúpido, pero al ser un salvaje con poco o nada de razonamiento no debería de ser algo del todo imposible, de eso no tenía la menor duda. Sin embargo, estaba seguro que debería de ser así, al menos debería de ser así dado a lo que conocía, pero no lo era y se iba a quedar sin saberlo puesto que los recuerdos que tenía su otra parte simplemente llegaban hasta esa parte antes de que pasara quién sabe cuánto tiempo y esta vez, al despertar se encontró con algo bastante particular. Él reconocía tanto los sonidos, como lo que estaba pasando, con quien estaba la mujer, no tenía la menor idea. Eso sí, estaba claro que no era cualquier persona, al menos eso podría intuir. Sí, pues hasta donde recordaba los Saiyajins no eran los cuales tenían una pareja como había llegado a tenerla en la Tierra. No, ellos eran muy diferentes a los terrícolas. Ellos tenían sexo por el hecho de tener placer, no por el hecho de poder sentir algún amor o algo parecido. No, y esa noche en particular sin duda alguna podría decir que tuvieron mucho placer. De no ser por el líquido lograba hacer que se sintiera adormilado, no hubiera perdido la conciencia por el ruido que hubo toda la noche. Nuevamente se terminó el recuerdo y así pasó a otros. Esta vez si bien no sabía cuánto tiempo había pasado, logró ver a un hombre muy parecido a él con un traje similar al traje de Vegeta, solo con un color diferente, también llevaba unas sombreras. No tenía una camiseta mangas largas como Vegeta. Su cabello era igual al de él, el sujeto tenía una cicatriz en la mejilla. Asimismo, besó a la mujer. La besó muy apasionadamente y la misma, casi como si realmente tuviera sentimientos hacia el hombre, le devolvió el beso con tanta o mucha más pasión que el hombre antes de separarse. El hombre tomó una bolsa antes de que un sujeto de casi 2 metros de alto, con un traje bastante similar al del hombre, por las sombreras, así como que era en el mismo estilo. Sin embargo, el hombre solo tenía unos pequeños pantalones. Su cabello era muy diferente, apuntaba al cielo muy similar al de su hijo Gohan. El hombre le hizo saber al sujeto que deberían de marcharse. El hombre le hizo saber que ya iba y así lo hizo. Sin embargo, antes de marcharse definitivamente se despidió de la mujer nuevamente. No con un beso, pero sí con palabras y la mujer le hizo saber que lo estaría esperando.
Una vez que la mujer se marchó se dirigió donde estaba y se notaba muy desagradada con la idea que ese hombre se marchara. Y entonces le quedó claro, al menos estos dos Saiyajins eran muy diferentes a otros. Claro, no conocía a ninguno de ellos. No, eso era algo de lo cual no había tenido la oportunidad de poder lograr. Así que poder decir algo como eso era algo bastante estúpido, de verdad. Sin embargo, al menos podía decir que ellos no iban con lo que tenía conocimiento sobre cómo se manejaban. No, ellos eran pareja, ellos eran sus padres. Sí, ese hombre era muy parecido a él y no podría pensar que era simple coincidencia. No, las cosas no eran de esa forma de ninguna forma. Así que era claro que esa mujer los había procreado a su hermano, a él con el mismo hombre y posiblemente él mismo no estaba con otra mujer, al menos eso era algo que podía llegar a pensar. En todo caso, la mujer, ese hombre parecían tener fuertes sentimientos entre ambos, de eso no tenía la menor duda y bien pudo verlo en los ojos de la mujer antes de que simplemente todo se volviera negro. Algunos sonidos se dejaron escuchar en el lugar y no supo muy bien de qué eran, solo podría decir que sonaba a algunos golpes y en particular, era como si se estuviera cortando algo. Se dio cuenta que así era cuando los sonidos terminaron despertándolo y pudo ver justo eso antes de que así mismo ese pequeño recuerdo terminara, pero luego volvieron, así como unas imágenes. Se dio cuenta que la mujer estaba cortando grandes trozos de carne en pequeños pedazos. No sabía el porqué de tanta carne. Bueno, los Saiyajins tenían bastante apetito, eso era algo que tenía bastante claro. Sin embargo, no por eso significaba que tendría que haber tantas y mucho menos esas personas fuera de su casa, eso le dio a entender algo importante. Al parecer era el trabajo de la mujer, ella era carnicera por lo que veía. Fue algo interesante de verdad. No había esperado que fuera el trabajo de la mujer. No, había estado pensando que no muy diferente a otros Saiyajin, su trabajo era conquistar planetas. Por supuesto el hecho que tuviera el conocimiento que a la mujer no le gustaba dejaba claro que tenía un desagrado notorio sobre ello. Sin embargo, no por eso significaba que podría decir lo contrario. Al fin de cuentas, no sabía nada de quien por lo que conocía era su padre. No sabía nada. Ahora, sin embargo, había logrado darse cuenta que a la mujer no le gustaban esas cosas y tampoco las hacía. Ella tenía otro trabajo con el cual conseguía dinero para poder mantenerse mientras su padre iba a conquistar otro planeta. Era algo interesante, de verdad. No se había esperado eso, pero era algo agradable de escuchar. Ese recuerdo se terminó y para la próxima vez que escucho algo logro escuchar a la mujer hablando con su hermano. El chico le estaba hablando sobre lo que había hecho, sobre una herida que había recibido en su pecho. Las personas que mató, el chico le había dicho que fue algo horrible. Así como el hecho que los miembros más adultos del equipo hicieron que terminara con la vida de algunas personas que habían encontrado, tuvo que hacerlo, pues lo habían amenazado. Claro, mientras estuvo transformado mató a muchos, pero había perdido completamente la razón en esa forma y solo había destruido y destruido sin razón. Sin embargo, matar a alguien sin estar bajo ese estado de salvajismo y descontrol era algo bastante complicado. Al menos en esa ocasión no fue para él, el hecho que haya mencionado que fue horrible era algo que le había dejado claro que el chico no había disfrutado demasiado el hecho de terminar con la vida de personas. La verdad, teniendo en cuenta que era un niño que no estaba acostumbrado de ninguna forma posible a hacer algo como eso era algo de esperar. Sin embargo, había echado eso a un lado al decantarse por creer en cosas solo por el hecho de haberlas escuchado. Ahora, sin embargo, podría darse cuenta mejor de las cosas y el hecho que el chico en varias ocasiones tuviera pesadillas que habían hecho levantar a su madre era algo que le había dejado claro que el chico no estaba bien mentalmente luego de eso. No, era cierto que no había podido escuchar lo que había pasado. Sin embargo, era una buena guía para poder conocer de mejor la forma como habían pasado las cosas. Nuevamente se terminó el recuerdo y entonces, otro se encendió, esta vez dejó ver imágenes y esta vez, no pudo ver a su hermano con otros niños jugando como la primera vez. Al contrario de antes, estaba en la casa. Sin embargo, salieron y tuvieran una pelea de entrenamiento, por lo que pudo ver. En ese breve recuerdo, la próxima vez que pudo ver otras imágenes de nuevo, el chico estaba enfrente de él, lo miraba con sus ojos negros característicos de su raza,
Pero esta vez para nada eran los mismos que había visto en aquella ocasión donde lo vio jugando con esos chicos y así mismo se enteró por la mujer que el chico nuevamente iba a otro planeta. Eso le dejó las cosas claras, el chico estaba cambiando. La verdad, no se había esperado algo diferente. Nadie que pasara por algo como eso podría llegar a ser igual, lo sabía. Por lo tanto, que el chico empezara a cambiar tal vez no fue algo demasiado sorprendente, de verdad. Ciertamente, estaba claro que si el chico dejaba de ir a esos planetas y llevar a cabo esos actos el chico podría terminar olvidando eso con suerte. Sin embargo, por el momento eso era algo que no iba a pasar. Por lo que sabía, eso era el trabajo casi obligatorio que todos ellos tenían. Por lo tanto, no podría cambiar las cosas. Diablos, estaba dentro de su cabeza viendo los recuerdos que su otra mitad tenía. Así que, definitivamente no podría hacer nada. El recuerdo terminó y lo siguiente que supo fue de otra conversación que la mujer y otras tenían. Asimismo, los sonidos que la mujer hacía mientras trabajaba en su negocio de carnicería. Al menos así fue hasta que ese hombre llegó de nuevo a la cueva, a la casa. El sujeto no muy diferente a antes tan pronto como estuvo cerca de la mujer, la atrapó en un abrazo y la besó. Al parecer el sujeto era bastante diferente a él en ese sentido. El hombre le mostraba afecto a la mujer a pesar de que al menos hasta donde conocía no era más que un salvaje que le gustaba el trabajo que tenía, era algo despreciable. Como esa mujer tan buena por lo que veía se había juntado con alguien como ese sujeto. No tenía la menor idea de tal cosa, de verdad. Sin embargo, la mujer aún así estaba con ese hombre, ¿qué veía en él? No tenía la menor idea. Pensaba que si la mujer era tan buena entonces debería de estar con alguien similar, sin embargo, tenía ese salvaje y despreciable sujeto como marido. Bueno, eso era algo que no podría cambiar así como el hecho que no podría hacer nada para evitar su muestra de afecto. Bueno, por eso había llegado a existir. En dado momento, el hombre le había preguntado a la mujer sobre él, deseaba saber cómo estaba pasando su desarrollo y otras cosas relacionadas. La mujer había contestado tan amorosamente como podría teniendo en cuenta que sentía tanto aprecio por el hombre como por él mismo. De vez en cuando abre los ojos. Sin embargo, no es por mucho tiempo. Cada vez está más despierto, no creo que pueda tardar demasiado para salir de la máquina, dijo la mujer. Ante eso el hombre de alguna forma que no entendía, aunque con un toque de desagrado, sonrió. Ya veo, creo que su desarrollo es muy lento, supongo que no debería de ser una sorpresa considerando que es alguien de clase baja, dijo el hombre e hizo silencio por unos segundos. Bueno, al menos eso evitará que tenga que ir a ese trabajo, dijo el hombre notándose considerablemente satisfecho ante eso. No se había esperado eso. No, el sujeto al parecer se preocupaba un tanto por él, había pensado que el hombre no tendría ningún tipo de aprecio hacia él. Sin embargo, se había equivocado. Al menos por el hecho que lo estaba viendo, el hombre deseaba verlo de esa forma. Era sorprendente, había estado pensando que el hombre solo mostraba un tanto de sentimientos hacia la mujer. Sin embargo, no era de esa forma. No, el hombre no solo veía en la persona a alguien con quien le gustaba estar, sino que también al menos tenía un poco de sentimientos hacia él. Era algo bastante interesante, de verdad. Raditz nació con un poder bastante elevado para ser considerado como un guerrero de clase alta, de ahí que en este momento se encuentre en otro planeta. Espero que se encuentre bien, dijo el hombre demostrando una vez más que el sujeto no simplemente se había encargado de embarazar a la mujer y tener sexo con ella. No, el sujeto mostraba un tanto de aprecio hacia sus hijos. Bueno, teniendo en cuenta que se mostraba tan cariñoso con la mujer era de pensar que por ella podría lograr tener un poco de cambio, actuar diferente tal vez. No podía asegurar esto, pero sí era seguro que el hombre tenía un poco de aprecio hacia su hermano, él mismo así fuera alguien de clase baja. Sí, no creo que Kakaroto corra con la misma suerte y eso me alegra, pero no me gusta que Raditz vaya tampoco. La última vez que estuvo aquí no había cambiado demasiado, pero es posible que pronto lo haga, el hombre sonrió ligeramente. Puedo imaginarlo, pero deberá de hacerlo. Es desagradable, pero es la forma en la que él mismo podrá sobrevivir. El rey Vegeta, ese sujeto no piensa dejar que alguien en capacidad de luchar, conquistar planetas pueda permanecer lejos de eso.
Veo eso improbable, aunque bueno, tal vez no es quien debo de pensar con respecto a eso, dijo el hombre dejando notar su molestia con su voz, y si bien no podría haberlo dado al hecho que los ojos en ese momento estaban cerrados, pero podía llegar a imaginarlo por su forma de hablar. El pensamiento lo hizo fruncir el ceño profundamente. El sujeto había dicho que era alguien de clase baja, alguien que podía lo que sabía, debería de tener menos capacidades que otros. Sin embargo, podría llegar a darse cuenta de eso. Claro, era de su conocimiento que era un adulto y ahora podía reconocer bastante lo que estaba diciendo y demás. Sin embargo, no por eso dejaba de ser cierto que en ese momento había tenido una conciencia lo suficientemente alta para intentar darse cuenta de lo que pasaba a su alrededor así estuviera en esas condiciones. Eso era algo interesante, de verdad. El recuerdo se terminó y la próxima vez que fue capaz de poder enterarse de algo fue cuando su hermano nuevamente estaba en casa. El chico esta vez no estaba jugando ni nada. No, el chico estaba lleno de heridas en su cuerpo, dejando claro así que no tenía mucho tiempo desde que regresó de ese planeta. Su madre limpiaba al chico con bastante preocupación en su rostro mientras lo vendaba. Sin embargo, eso no fue lo peor en ese momento. Lo que sí lo fue la mirada del chico, y la misma estaba cada vez más cerca de ser tan cruel como lo era cuando grande. Lo tuvo claro en ese momento, las cosas no iban a detenerse de ninguna forma, el chico solo iba a empeorar. La verdad, teniendo en cuenta que ya había visto su versión más grande, no se podía pensar que mágicamente los recuerdos que tenía del hombre serían diferentes. No, las cosas no eran de esa forma. El hecho que en este momento estuviera muerto dejaba bastante claro que no había ningún cambio por el momento. No, eso era algo que no iba a pasar de ninguna forma. Sin embargo, dado al hecho de cómo estaban pasando las cosas, no podía evitar pensar en que podría llegar a ser diferente. Era una pena, no se iba a poder. No muy diferente a la vez anterior. El recuerdo terminó y otro se hizo presente. El chico estaba revisando sus ropas de combate, dado al más que visible hecho que se había hecho bastante cercano con su realidad y no iba a cambiar. Lo mejor que podría hacer era continuar haciéndolo, no morir en una de sus invasiones a otros planetas. Lo más interesante de lo que se dio cuenta fue que dejó de importarle si estaba en la máquina o no. Al chico simplemente le dio igual si estaba en ella. Diablos, pasaba por al lado de la máquina y ni siquiera lo miraba como lo había hecho antes, donde incluso había llegado a preocuparse por su tiempo de salida de la máquina. De nuevo, era de su conocimiento que no podría esperar otra cosa que no fuera cambios en la vida del chico a temprana edad. Sin embargo, no por eso significaba que era algo que simplemente podría dejar pasar como si nada. Era algo interesante la forma en la cual, así fuera contra sus deseos, tenían que volverse unos crueles asesinos por los intereses de Freezer, de su padre, de esa familia del frío que era un total mal para el universo. Sí, eso lo tenía bastante claro. Ellos habían estado conquistando planetas y con ellos, matando más y más a su universo sin saber que, en dado momento, podrían desaparecerlos a todos sin problemas solo por el único hecho que ellos habían hecho tan magna estupidez. El desprecio que sintió por el desgraciado de Freezer creó el pensamiento de que su raza pudo haber sido muy diferente a lo que era, su vida pudo haber sido diferente, la vida de otros tantos en el universo pudieron haber sido tan diferente, si solo el hombre, su familia completa no existía o al menos hubieran cambiado de alguna forma. Sin embargo, eso era algo que se debería de quedar en sus pensamientos. Tal vez no tanto en el presente, pues se había dado cuenta que el desgraciado de Freezer había cambiado un poco. Claro, no estaba pensando que era lo suficiente para que el demonio del frío dejara de realizar todas sus fechorías, pero sí para poder pensar mejor las cosas. Eso estaba bien, era de su conocimiento que podía llegar a cambiar y hacer el bien en el universo. Él había participado en el torneo del poder y mejor que nadie debería de saber que de continuar haciendo eso, un día simplemente iba a terminar desapareciendo junto a todo el universo. Así que, debería de trabajar para el bien del universo, no para destruirlo, pues eso era tan fácil que ni siquiera daba gracia. Sí, pues no eran nada comparado con las deidades que estaban sobre ellos. Es más, teniendo en cuenta cómo habían ido las cosas en el torneo del poder. Diablos, no fueron más que un simple entretenimiento para ellos, y los mismos pudieron haberlos destruido sin muchos problemas en cualquier momento y todos estarían bastante jodidos. Al sujeto no le había gustado en lo más mínimo estar muerto, así que debería de hacer lo correcto. Fin. 15.